Bueno, ya viene Oliveto, pero antes queremos agradecer a todos los sponsors que nos acompañan, que son muchos, como siempre, en diferentes categorías, todos sumando su aporte al crecimiento de este evento que ya lleva 12 años consecutivos. Por eso, gracias a POP, a Paso Producciones, a La Riojana, Condimentos Argentinos, IAE, Los Cinco Hispanos, Alicorp, Campo Austral, La Civila, SAP, Top Group, Marketing y Compañía, Extreme Rain, Potigian, Cuyo Aromas, Consultora Grupo Baires, Smart Food, Papelera del Plata, Unilever, Mazara Hermanos, Solvencia, Sociedad Anónima. Muchas gracias a Byton, a Grupo Ruo, a Nutrovo, a los amigos de Papelera del Plata, a Celusal, a Coca-Cola, a GC1, a Nutreco, a Mastellone, a Slam, a Gaona, a Plumari. Bueno, en fin, son muchísimos que a lo largo de todo este evento iremos saludando y agradeciendo, y por supuesto a cada uno de ustedes que hacen posible este encuentro, que nos acompañan, que nos apoyan, porque saben que no los vamos a defraudar, como tampoco los va a defraudar la próxima charla que está a cargo de Guillermo Oliveto. Le pedimos que se acerque, lo recibimos con un aplauso grande, grande, grande. Buenas tardes a todos. Bueno, un gusto estar otra vez por acá. Y vamos a hablar de esto que recién Marcelo comentaba, ¿no? Yo creo que claramente como título para este momento es el más preciso, es esta idea de que estamos en una transición. Tendremos que entender una transición de dónde y hacia dónde, o ver qué es lo que puede venir. Ustedes saben que a mí me gusta mucho tratar de no solo interpretar lo que pasó y lo que está pasando, sino mirar cómo eso puede impactar finalmente en lo que al momento de hacer negocios termina siendo clave, que es el futuro. Así que esa es la estructura de esta presentación. Lo que vamos a ver hoy compone un poco esta agenda, ver cuál es el clima de época que se está viviendo hoy en la Argentina, qué piensa la gente, qué expectativas tienen, qué miedos, qué temores, qué es lo que nos puede dejar también a nivel social y a nivel de hábitos y patrones de consumo este ciclo largo del kirchnerismo, que va en principio a ser de 12 años, y creo que eso hoy está bastante claro. Y también qué cambios está esperando esta sociedad y también cómo eso impacta en sus conductas actuales. En primer lugar, creo que lo que hoy está muy claro es que el clima de época está cambiando, que estamos en un momento muy distinto al que supimos estar hace no tanto, 2010-2011, ciclos que hemos repasado aquí, todo el ciclo expansivo post-crisis. Hoy estamos en un escenario que a mi modo de ver comenzó en el 2012, lo hablamos también el año pasado y el anterior, o sea que quisiera comenzar casi como en las telenovelas que hoy están tan de moda, por algunas escenas del capítulo anterior muy breves. Y básicamente creo que lo primero que hay que entender de este momento de la Argentina es, mirándolo en perspectiva, dónde se ubica. Recordemos la llamada fiesta del menemismo entre el 91 y el 98, el proceso recesivo del 99 y el 2000, la crisis que bien podríamos llamar catástrofe del 2001-2002, luego un gran proceso de recuperación, inclusive contando ahí con la crisis del campo y con lo que pasó en el año 2009, pero metido dentro de ese ciclo, si uno mira los números punta a punta, fueron muy buenos. Los 2 años explosivos y de boom de consumo, 2010 y 2011, y la instancia que, insisto, creo que comenzó ya hace 2 años y este año se profundiza aún más, que es esta idea de la transición y que en principio desembocaría en el proceso electoral del año próximo. Una transición que vamos a repasar brevemente cómo comenzó, pero que implica la necesidad de pensar mucho mejor, porque toda transición es por naturaleza un proceso ambiguo, es un proceso que contiene parte de lo nuevo y parte de lo viejo, y que básicamente todo eso se mezcla. En la transición hay, como en cualquier momento, hechos concretos, pero también toman mucha incidencia las percepciones, los prejuicios, las opiniones, las expectativas, las ganas. Había gente que por ahí en algún momento del mes de diciembre, que fue un momento muy difícil para la Argentina, tenía ganas de que algunas cosas se aceleraran. Creo, por lo menos mi opinión, es que es mucho mejor que la Argentina se haya ordenado y esté en este nivel de, si quieren, calma precaria que pueda haber hoy, pero la explosión, como bien lo mostraron los casos de Córdoba y Tucumán, era muy difícil de predecir dónde podía terminar, y en esas explosiones en general
las cosas suelen terminar mucho peor de lo que uno cree cuando comienzan. Y ese fue el miedo que hubo en la Argentina entre el mes de diciembre y enero, que fueron 2 meses realmente muy difíciles. En la transición conviven entonces 3 agendas: la agenda de la gente, la agenda del gobierno y la agenda de los medios. Agendas que pueden cruzarse o no necesariamente, tienen también como distintos momentos. Decía que, a mi modo de ver, esta transición comenzó en el segundo trimestre del 2012, básicamente porque hasta ahí la balanza que tenía de un lado los precios y del otro lado a todos los elementos que permitían compensar la inflación se equilibraba. De una u otra manera se equilibraba, con anabólicos, con descuentos, con crecimiento económico, con baja la tasa de desempleo, y esto fue lo que permitió que el consumo no decreciera frente a un proceso inflacionario que no era novedoso, sino que había comenzado allá por el año 2007. ¿Qué pasó? Cuando el gobierno rompe su alianza con el sindicalismo en ese momento unido y oficial, que era comandado por Hugo Moyano, de pronto dejó a la sociedad durante 3 meses con los precios nuevos y los sueldos viejos. Y esto hizo que no solo hubiera un impacto claro en esos meses en el consumo, recordemos que las ventas de los supermercados cayeron más de 2% en volumen en aquel mes de abril, sino que fundamentalmente se redescubriera la inflación. La gente entendió lo que era la inflación y entendió lo que era perder 20 o 25 puntos de poder adquisitivo durante 3 meses, y esto hizo que la inflación entrara nuevamente en escena. Si uno repasa el impacto que esto tuvo sobre la política, ahí tienen la imagen de la gestión del gobierno nacional en todo el periodo, y lo que pueden ver es que cuando Cristina Kirchner gana contundentemente las elecciones del 2011, tenía 64 puntos de aprobación y tenía 26 puntos de imagen negativa la gestión oficial. Bueno, fíjense que ahí se trabó. Bueno, tenía unas animaciones que no se ven, pero no importa. En el momento que se cruzan las curvas, es ahí en el mes de mayo, donde justamente la gente, como decía antes, redescubre el proceso inflacionario y se queda con los sueldos viejos y los precios nuevos y empieza a entender que algo había que cambiar en la economía de su hogar. Las curvas no se cruzaron nunca más. Pasemos por favor al cuadro 10, porque está, me parece que trabado ahí. Así seguimos. Ahí vamos. ¿Qué es lo que pasó a partir de aquel momento? Se reinstaló lo que de algún modo flota en el inconsciente colectivo de los argentinos, que es la idea de que este es un país, también como bien decía Marcelo recién, mirando inclusive un poco más en perspectiva, que suele tener como fantasma y casi como condición genética la ciclocrisis. ¿Qué es la ciclocrisis? La Argentina cada 10 años explota. La gente tiene esto muy presente y hay momentos donde logra olvidarse de la ciclocrisis, pero hay también momentos donde vuelve a reconstruir en su consciente colectivo, digamos, la idea de que el proceso se va a volver a repetir. Probablemente si nosotros nos paramos en el mes de diciembre o en el mes de enero, mucha gente creía que íbamos camino a nuevamente una crisis en marzo o abril, que es lo que suele pasar en la Argentina. Se va a explotar todo, que explote en marzo después que nos hemos ido de vacaciones, ¿no? Estas cosas suelen estar también son parte de nuestra memoria. ¿Qué es lo que hace que se genere la idea de la ciclocrisis? Básicamente hay 3 despertadores económicos. Uno, el dólar. Los argentinos piensan, no importa cuántos puedan comprar dólares, piensan que cuando el dólar se mueve algo pasa. Por eso es muy importante que se haya dado la paz cambiaria actual, por lo menos, y que se haya logrado dominar esta variable en el mes de enero. El segundo es la inflación, sumamente instalado. O sea, fíjense que de los 3 despertadores que tiene la memoria colectiva de los argentinos, hay 2 que se despertaron fuerte en 2012 y en 2013. Y finalmente, el que a mi modo de ver es el más importante para ver qué es lo que puede deparar la transición, el empleo. ¿Qué es lo que suceda con el empleo? Habrán visto las tapas de los diarios de ayer. Hoy esto está claramente como el gran tema de agenda, si la Argentina va a poder o no mantener los niveles de tasa de desempleo razonable que tiene hasta hoy. Mientras esta variable se sostenga, creo que el proceso de llegar al cambio de gobierno de un modo más o menos ordenado es mucho más probable que si esa tercera variable entra en un contexto que podríamos plantear difícil, arriba de los 10 puntos de tasa de desempleo. Hoy estamos 6,4. Para que se den cuenta donde estas cosas ya se veían desde hace más de un año, nosotros trabajamos, bueno, por la tarde va a estar el CEO de la compañía, Diego Chorni, presentando Trial Panel. Trabajamos desde hace más de un año con Trial Panel en investigaciones sobre un panel muy grande de consumidores en la Argentina, y en el mes de abril del año pasado le preguntamos a la gente cómo veían la situación económica del país. Lo que pueden ver ahí
es que no solo la gente no la veía muy bien, más del 45% de la población tenía una opinión negativa sobre cómo iban las cosas, sino que además esa opinión era fuertemente transversal. O sea, esa opinión se daba en todas las clases sociales y en todos los sectores del país, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el conurbano y en el interior. Y esto, de algún modo, ayudó a interpretar lo que podía pasar con las elecciones. Saltemos otra vez de chart, vamos al 13, por favor. Si me podés poner el 13, por favor, que se trabó acá. 13, enter. Si repasamos de todo lo que venimos investigando cualitativamente, qué nos dicen los consumidores, nos están diciendo 4 o 5 cosas muy importantes. La primera es: la plata no alcanza. Es el gran tuit de este momento de la sociedad argentina. La segunda es: hay que recortar gastos y ajustar todo lo que sea ajustable. Ese es el clima que se vive en el consumo de hoy, pero que no es novedad, sino que se viene profundizando desde 2012 y 2013 y se agudiza en este año con la devaluación mediante y el incremento de casi 10 puntos de la inflación con respecto a lo que veníamos teniendo hasta ahora. La tercera es una pregunta compleja para el retail y para las marcas, porque empiezan los consumidores a definir si es o no necesario lo que tienen para comprar. Si hay que comprar eso o no, empiezan a preguntárselo 2 y hasta 3 veces. En ese sentido hay que ser muy tentadores para poder convencerlos de que sí vale la pena. La cuarta es: tenemos que hacer sintonía fina. O sea, no están queriendo volver a nada que se le parezca ni al 2001 ni al 2002, pero sí tratando de optimizar su poder adquisitivo. Le robaron, si quieren, esa bandera al gobierno e instalaron esta idea de tratemos de mantener nuestra calidad de vida precisando cómo compramos, optimizando cómo compramos, sin cambiar estructuralmente la manera de consumir, pero tratando de sacarle el mayor jugo posible al dinero. Y finalmente, esta idea de hoy pagar menos es lo más, con lo cual todos los anabólicos, más allá de que en algunos momentos se han querido retirar, hoy están volviendo, lo vimos la semana pasada en las principales páginas de los diarios, los descuentos, las ofertas, volvieron los vamos los jueves, los miércoles mujer, todas estas cosas que los bancos venían desarrollando muy fuerte, y también las 18 cuotas o hasta 24 cuotas, algunas sin interés, otras con algún interés, pero básicamente el sector de electrodomésticos tuvo que salir otra vez a poner anabólicos porque si no era muy difícil vender Smart TV de 20.000 pesos por más que hubiera mundial. Entonces, estas cosas también marcan mucho el clima que hoy hay en la gente a la hora de comprar. Para cerrar el capítulo, si quieren, de repaso de la historia, el 2013 no fue un año malo. Terminó con un crecimiento del PBI del 3%, cosa que acaba de reconocer el propio gobierno. El gobierno hablaba de 5, terminó reconociendo 13 una vez que corrigió el INDEC. Y luego tuvimos algunos grandes ganadores, la industria automotriz creciendo 13% en unidades, llegó a un récord de 955.000 autos, las motos más 9%, también récord de 700.000 motos, y electrodomésticos y tecnología más 8 puntos, todo esto en volumen, sin inflación el año pasado. El mundo que más nos convoca, en el que hemos trabajado tanto tiempo, alimentos, bebidas, cosmética y limpieza, el año pasado 2% arriba en volumen, y luego 2,5% arriba las grandes cadenas de supermercados, ganando algo de participación por sobre el formato tradicional. Los shopping centers 3% arriba. En general, como pueden ver, todos los sectores vinculados con el consumo tuvieron un año, si bien de tasas moderadas, positivas y sobre todo bueno cuando uno lo mira comparado con la situación actual que ya vamos a repasar. Después un sector muy importante porque mueve mucho en la base de la pirámide, que es la construcción, y ahí tienen todos los indicadores del mundo de la construcción muy positivos, 8 o 10% arriba. El único sector que andaba mal en la Argentina es el de la transacción inmobiliaria, básicamente porque en la Argentina no hay burbuja, se construyó con plata ganada y los que pusieron dólares no quieren pesos, por lo tanto no venden y ese mercado está trabado. Un indicador adicional que me parece que vale la pena también, en este caso publicado por Kantar Worldpanel, lo que pueden ver ahí es que las primeras marcas se mantienen manejando cerca del 70% de la facturación del consumo masivo en la Argentina en los últimos 3 años. Vamos por favor al cuadro 17. Hasta acá un poco el pasado, hablemos del presente. Y después vamos a cerrar con 2 o 3 cosas que creo que nos pueden ayudar del futuro. 2 números que me parecen vitales para entender la Argentina actual. El primero es este. Este número es mucho más que haber reconocido la inflación real. De algún modo lo que creo que expresa es una búsqueda política que es vamos a llegar hasta el final. No digo esto por una cuestión caprichosa, había muchas dudas si el gobierno podía atravesar el diciembre fatídico que tuvimos entre todo lo que
un supermercadista de Córdoba dijo: voy a cerrar 2 locales porque si me roban lo que ayer me venían a comprar, quiere decir que de algún modo se rompió el contrato social, ¿no? El contrato social del cual nace la democracia moderna y nace el Estado moderno. Entonces creo que ese fue el nivel al que llegamos. Creo que en este contexto lo que el gobierno dice es: logré dominar ciertas variables y reconozco que en algún punto lo que dijimos durante los últimos 5 o 6 años no fue real. Esta es la inflación real. Me parece que hay un mensaje ahí potente. Y el segundo dato clave es el empleo, que habrá que ver cómo esta variable, insisto, evoluciona a lo largo de este año. Vamos a ver también algunas proyecciones. Es un dato de los 3 que despiertan la memoria de la ciclocrisis, el único que hasta ahora aguanta razonablemente bien. Los otros 2 han puesto en alerta a la sociedad en un año que claramente es más complejo que todos los que venimos de atravesar, por lo menos en el último tiempo. Cuando ven ahí, esto es de Management and Fit, una de las consultoras de opinión pública más reconocidas junto con Poliarquía. ¿Cuáles son las preocupaciones que tiene hoy la sociedad? Número 1, por supuesto, la inseguridad, pero fíjense lo cerca que está la inflación, ¿no? Está muy cerca, a menos de 20 puntos de la preocupación sobre la inseguridad, cosa que no era así hasta el año 2011. Insisto con esto, en el quiebre del 2012 se rompió el cristal y la gente resignificó la inflación como problema cotidiano, cuando en realidad el valor de la inflación de 2012 contra 2011 no fue muy distinto. Ahí lo tienen. Esto obviamente impacta. Hay un indicador que, como todos ustedes saben, mide la propensión a consumir. Es el índice de confianza de los consumidores, lo hace Poliarquía, es público, lo publica la Ditela, y lo que pueden ver ahí es que este índice pasó de 51 puntos, va de 0 a 100, arriba de 50 quiere decir que la gente está propensa a gastar. Bueno, este índice valía 52 puntos en octubre, o sea, estaba razonablemente bien. Eso explica cómo terminó el consumo creciendo 2, 2,5 o algunos sectores más en el año. Fíjense lo que fue en febrero. En febrero llegó a 33 puntos, un número tan malo como el de la crisis del 2001. O sea, realmente el proceso de destrucción de confianza entre octubre y febrero, en apenas 4 meses, fue enorme, lo cual marca además el nivel de volatilidad que tiene la sociedad argentina hoy. Pasamos por favor, al 21. ¿Qué es lo que espera el mercado con respecto al nivel de inflación de este año? Yo no mido estos números, pero sí me dedico a mirarlos, con lo cual traje todos los números que han publicado distintos bancos o distintos economistas. Ahí tienen desde Merrill Lynch, Orlando Ferreres, Ecolatina, Miguel Bain, economista hoy, es economista muy sólido y uno de los que mejores ha leído del kirchnerismo, pero que además ha estado en boca de todos durante el verano, porque fue el que anunció el fin de la corrida cambiaria. Analítica, la consultora Ricardo Delgado, JP Morgan. Bueno, en general, si uno promedia todo eso, la expectativa de inflación que hay es hasta hoy del 34%. Si pensamos que las paritarias se están cerrando entre 29 y 30, es bastante razonable prever que este año la Argentina tenga una reducción real del poder adquisitivo promedio en el año de entre 3 y 5 puntos. Pensar que eso no va a impactar en el consumo, bueno, de algún modo es subestimar la lógica de los índices, ¿no? Está claro que hoy hay un deterioro del poder adquisitivo más importante porque todavía las paritarias no entraron a la cancha, estarán entrando a partir del mes de mayo, pero esto obviamente define de qué escenario de consumo podemos estar pensando en este año y ya vamos a ver esas proyecciones. ¿Qué cree la gente o qué expectativa de inflación tienen los consumidores? Fíjense que eso pasó de 31 puntos en agosto a febrero 41 puntos. En apenas un semestre la expectativa de inflación creció 10 puntos en la sociedad, luego se moderó un poco y está en 38%. Y finalmente, insisto, el indicador, pasamos al cuadro 25, por favor, insisto, el indicador que más tenemos que mirar es el de la inflación, el del empleo, que es el que permite de algún modo compensar la inflación. Salió el otro día publicada una columna en el diario Perfil, muy buena, de Jorge Fontevecchia, se la recomiendo, donde él señala que de algún modo para este gobierno la inflación opera como un seguro de desempleo. Yo creo que hay algo de esa lógica. Entre las dos opciones, el gobierno me parece que ha decidido tener un nivel de inflación un poco más alto, pero cuidar mucho de la tercera variable que de algún modo despertaría ya un proceso mucho más complejo que el actual si se sale de cauce, que es el empleo. Entonces, esta es la expectativa que hay de los distintos economistas. Creo que es razonable dentro de lo que se puede prever, es decir, un crecimiento moderado del desempleo, pero con algo de crecimiento, lo estamos viendo, hay anuncios y demás, depende de cómo evolucione la economía, pero están hablando de un desempleo que llegaría a finales de este año a cerca de 8 puntos desde los 6,4 que tenemos hoy. Eso es bastante parecido a algunas cosas que ya vimos y por eso creo que vale la pena repasar esto.
¿Cómo será entonces 2014? ¿Qué podemos prever de 2014? ¿Será 2002? A mi modo de ver, evidentemente no, por suerte. Yo creo que hay muchos elementos que permiten que no sea 2002, hay experiencia de lo que fue el 2002 y creo también que la clase política tomó mucha noción de lo que podía pasar en un proceso explosivo a partir del mes de diciembre y por lo tanto se logró que los saqueos previstos de Navidad y Año Nuevo no se produjeran, es decir, hubo saqueos en principios de diciembre, pero también hubo no saqueos a finales de diciembre. Y en el medio hubo acción, porque todos vieron el riesgo que implicaba un proceso que no sabíamos dónde podía terminar. ¿Será 2013, que fue un año para todos razonablemente bueno, mirado en retrospectiva? Creo que no. Creo que evidentemente 2014 será peor que 2013. Y entonces me puse a pensar, cuando tuve que hacer las proyecciones para este año, si será 2009. Y me parece que es bastante probable que 2014 se parezca a 2009. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque hay dos elementos muy potentes que son muy similares. La caída proyectada de la economía para este año es de 1,5 puntos del PBI, habrá que ver si se concreta, pero en general es lo que proyectan la mayor parte de los macroeconomistas. En 2009 fue algo similar, algunos economistas dan un poco más, el INDEC dijo 0,9, tomamos una intermedia, y el desempleo creció en el 2009 2 puntos, llegando a 8,4% promedio, y este año se prevé 8% promedio que mostraba recién. Hay algunos elementos que juegan en contra de mi tesis. La inflación de 2009 fue 15% y este año, como veíamos, está proyectado 34%, pero hay elementos que juegan a favor. La cosecha fue muy mala en el 2009 porque hubo una violenta sequía, cayó 35% y además, como consecuencia de la caída de Lehman Brothers, los precios de la soja al momento de liquidarla era $374 y hoy está en 540. Eso juega a favor, podría de algún modo compensar. Además, el mundo estaba en un momento muy difícil, caía 2% y este año el mundo se prevé que crezca 3%. Si eso fuera así, ¿qué? Bueno, veamos algunos datos, y con esto para cerrar, vamos a hablar brevemente del futuro, de cómo viene hasta ahora el consumo. Todos estos son datos reales, oficiales, publicados desde la Cámara de Industria Automotriz hasta en electrodomésticos GfK. Veamos, autos vienen en el primer cuatrimestre, lo vimos en la tapa de los diarios de ayer, menos 18% en volumen, y en el mes de abril menos 35% en unidades. Motos viene también menos 19% en el trimestre, todavía no salió el dato de abril, menos 45% en marzo. Electro viene menos 8% en unidades en el primer trimestre. Supermercados 0,5%, estos son datos de CCR. Autoservicios, datos de Scantec, menos 8% en volumen. Hay una transferencia de volúmenes de los formatos de cercanía a las grandes cadenas. Shopping Center 0,0%, empatando, facturaron cerca de 30% arriba en el mes de marzo, no andan tan mal. Primer trimestre de la industria menos 3%, menos 6% fue marzo, y la construcción menos 3% prácticamente, también menos 6% fue marzo. Hasta ahí vienen los números hoy. Vamos al cuadro 30, por favor. Recuerden, hagan sus cuentas, cómo fue 2009. Yo creo que este es el peor momento del consumo del año. Una vez que esté la paritaria nueva, esté el aguinaldo, creo que vamos a estar un poco mejor, pero de todas formas es un año donde claramente el consumo entra en un proceso de retracción. Y con esto ya concluimos. Lo que no dejaría de señalar es desde dónde estamos cayendo. Y ahí tienen la evolución del PBI, de los autos, de electrodomésticos, de alimentos, de supermercados, de la construcción y de la industria. Es decir, es cierto que este año hay caída de consumo, probablemente creo que el mercado de alimentos y bebidas se mantendrá dentro del 0-0, un empate en la altura, digamos, puede ser más 1%, y que los mercados de bienes durables altamente probable tengan tasas de caídas como las que estamos viendo en este primer trimestre, a lo mejor algo moderadas, hay que ver si algo más moderadas, hay que ver si no modifican levemente la situación de, pasamos al cuadro 51, si no modifican los impuestos y demás que han afectado particularmente a este sector. Para concluir, con respecto a la Argentina que viene, yo lo que diría son dos cosas o tres que nos permiten imaginar el futuro. Esta es la coyuntura, está claro que 2014 es un año que hay que atravesarlo, no que hay que llegar. Mi perspectiva es que 2015 es un año donde se juega la próxima década de la Argentina y eso es altamente probable que genere un flujo de dinero en la sociedad otra vez mayor que el que tuvimos este año, que el año concreto difícil a atravesar es este, por ahora como vimos el primer trimestre viene difícil.
Puede ser Daniel Scioli, puede ser Sergio Massa, puede ser Mauricio Macri, puede ser Hermes Wiener, puede ser Julio Cobos, pongan el candidato que quieran. Si uno analiza más o menos lo que dicen y lo que plantean, se puede encontrar con que hay matices, pero no hay tantas diferencias. Son todos más moderados, ninguno está proponiendo volver exactamente a los 90 ni mantener estrictamente todo lo que ha hecho el kirchnerismo. En general, todos plantean mantengamos lo bueno y corrijamos lo que haya que corregir, con mayor o menor grado. Hay en general una mirada mucho más moderada y más cerca de lo que quiere la sociedad, que es un proyecto y una visión de largo plazo. Mensaje para este año: creo que en un año mucho más difícil de decodificar, lo primero que tenemos que tener es mucha más precisión en la lectura del contexto. Lo segundo es, la movilidad social se ha estancado hace 2 años en la Argentina. Como vengo diciendo hace mucho tiempo, se ha cristalizado la fragmentación de la sociedad, por lo tanto tenemos que tener mucho portafolio, marcas A, marcas B, marcas C. Creo que además en un consumidor que está mucho más retraído tenemos que ser lo más proactivos posibles, anabólicos, ideas, promociones, descuentos, ofertas, folder, etcétera, y ni que hablar, cuidar la caja. Es bastante poco tiempo, traté de hacerlo de la mejor manera posible, pero si quieren saber más de todo esto, no suelo pasar este tipo de PNTs, pero esta vez creo que vale la pena. Esta semana está en las librerías mi último libro, se llama Argenchip, cómo somos y cómo pensamos los argentinos, de la Argentina circular o de la Argentina de la ciclocrisis a la oportunidad histórica. Ojalá se dé, yo insisto con esto, creo que la Argentina es capaz de construir sobre lo construido y que tiene una enorme oportunidad a partir del 2015, en tanto y en cuanto logre llegar hasta ahí de una manera más o menos razonable, y me parece que en general la mayor parte de los actores quieren tratar de que esto sea así. Veremos qué es lo que sucede y espero encontrarme con ustedes nuevamente en lo privado cotidianamente y por aquí el año que viene. Muchas gracias.